Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Pulso geopolítico, actualidad y análisis diario de los principales conflictos internacionales, estrategias geopolíticas y sus impactos en la economía, la política global y la reconfiguración del orden mundial. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Pulso geopolítico, en Radio Intereconomía. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. Abuela, vamos, quiero subir a todo. ¿Has visto la altura de ese tobogán? ¡Mola cantidubi! ¿Mola cantidubi? Abuela, necesitas refrescarte. Ahora se dice refrescate, bro. Refrescate, bro. Si aún dices mola cantidubi, necesitas refrescarte. Ven a Acópolis Villanueva de la Cañada. Fue en 1955 cuando Ray Kroc, vendedor y fabricante de máquinas de batidos, se queda alucinado con la forma que tenían de trabajar los hermanos McDonald's en su restaurante de California. La rapidez e incluso podríamos decir el fordismo que aplicaban a la forma de hacer hamburguesas se cuenta de manera magnífica en la película El Fundador, dirigida por John Lee Hancock. 15 centavos de cambio y aquí tiene. ¿Qué es esto? Su comida. No, acabo de pedir. Y aquí lo tiene. ¿Estás seguro? Bueno, ¿dónde están los cubiertos, los platos y todo? No, se come directamente y luego se tira todo. ¿Y dónde lo como? En el coche, en el parque, en casa, donde quiera. Bien, muy bien, gracias. En ese momento vio la magnífica oportunidad de crear franquicias, algo que los hermanos McDonald's no supieron prever. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Tenemos una hora por delante más que intensa. Son las 18, las 9:08 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía y estamos aquí en directo en Capital Intereconomía hasta las 11 en punto. Enseguida se va a pasar por aquí Loreto Mutua. Con ellos vamos a hablar del ahorro de cara a la jubilación. Recientemente la Fundación BBVA publicaba un informe que hablaba del panorama incierto que van a tener pensando en la jubilación los más jóvenes. Decía que estos que hoy son jóvenes, que están disfrutando del verano, de la noche, del ocio, pues que van a tener que retrasar su jubilación más allá de los 71 años. Vamos a hacer un dibujo de cómo va a ser esa jubilación en el futuro, a qué se van a enfrentar y sobre todo les vamos a dar herramientas, soluciones de ahorro de inversión para afrontar esa etapa de su vida con una gran tranquilidad financiera. Hoy con Loreto Mutua vamos a hablar de herramientas, de vehículos que intentan proteger el patrimonio
patrimonio, incrementar ese patrimonio y controlar el riesgo. Vamos a hablar de fondos de pensiones y bueno, pues de ese abanico de opciones que tienen desde Loreto Mutua. Luego, consultorio de fondos de inversión con Alberto Loza, responsable de selección de producto de Norwell Capital. Vamos a poner el foco en los ETF porque las gestoras están lanzando ETFs activos a un ritmo récord. Vamos a contarles qué son los ETFs activos, cuáles son las características, por qué las gestoras están lanzando este tipo de vehículos y, ojo, por qué el crecimiento en Estados Unidos está siendo brutal. Si esto también se va a replicar aquí en España. Pero antes ponemos el foco en la actualidad. ¿Por qué? Porque los mercados están cotizando con fuertes avances, pues esa fiesta vivida en Asia por el Nikkei. Sí, el Nikkei sube fuerte tras el acuerdo comercial de Estados Unidos y Japón. Es el sector automovilístico el que se ha convertido en el motor de las subidas, pero el acuerdo con Tokio también arroja perdedores y todo mientras esperamos detalles, noticias sobre el acuerdo con Europa. ¿Por dónde empezamos, Eva? Si te parece, empezamos por el principio. Es verdad que empezábamos a las 7 de la mañana. Esta madrugada se gestaba todo, pero para los que no se hayan puesto en situación, habemos acuerdo entre Washington y Tokio. Era de nuevo la voz de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, tras escribir en Truth Social, quien celebraba el acuerdo con Japón como el mayor de la historia. El de Trump con el primer ministro nipón Shigeru Ishiba, que alcanzaban ese acuerdo comercial que incluye un arancel del 15% a las importaciones procedentes de Japón y que cuenta con un acuerdo que incluiría 550.000 millones de dólares de inversiones japonesas en Estados Unidos y un mejor acceso al mercado japonés para todos los productos con marca Made in America, incluidos automóviles, arroz y otros productos agrícolas. En la fotografía, en esa tabla de aranceles, Estados Unidos reduce el arancel del 25 al 15% en cuanto a los automóviles japoneses. Trump, eso sí, no hacía mención sobre las importaciones de vehículos, que representan más de una cuarta parte de todas las exportaciones de Japón a Estados Unidos. Vamos a escuchar a Donald Trump. Hemos cerrado un acuerdo con Japón, tuvimos a sus mejores negociadores aquí y trabajamos mucho y duro en ello. Y es un gran acuerdo para todos. Siempre digo que tiene que ser excelente para todos. Y es un acuerdo muy diferente a los acuerdos anteriores, se lo aseguro. Pero nos va muy bien como país, somos muy fuertes, tenemos mucho dinero entrando. Los aranceles se están implementando mejor de lo que nadie, excepto yo y algunas personas en la sala, pensaron que podría suceder. Howard y Scott, solo quiero agradecerles, han sido aliados increíbles. En este escenario lo que ha resultado clave es ver precisamente cómo el sector automovilístico se ha convertido en el gran protagonista de la sesión, comenzando sin lugar a dudas por lo que pasaba en el mercado asiático, donde títulos como, sin lugar a dudas, los títulos de Toyota se han disparado por encima del doble dígito, escribiendo la sesión con subidas, como decimos, importantes, y donde vemos cómo en Europa esta mañana la fiesta se extiende. Es el sector automovilístico el que sube a la expectativa de qué pase con las conversaciones del eurocomisario Maroš Šefčovič y Washington a la jornada de hoy. BMW lo tenemos subiendo un 4,5% o Mercedes un 5,40%. Sin embargo, ese es el lado de los ganadores, pero en el lado de los perdedores tenemos que acercarnos a las marcas americanas. General Motors, que como vemos en premercado ya cae un 1%, y ayer, tras presentar resultados, se desplomaba el 8%. O también lo que ha pasado con los títulos en las últimas horas de Stellantis, que vemos como ayer subía un 6%. Todo esto en un escenario donde hay un grupo empresarial que representa a General Motors, a Ford y Stellantis, la matriz de Chrysler, que han mostrado su preocupación por un acuerdo comercial que va a reducir esos aranceles a las importaciones de automóviles de Japón al 15%, mientras que, atención, agravio comparativo, deja los aranceles a las importaciones de Canadá y México en el 25%, y es ahí donde el Consejo de Política Automotriz de Estados Unidos advierte que es lo que va a suponer una fuerte discriminación y es un mal negocio, decía, para la industria y los trabajadores del sector automotriz. General Motors, como decimos, ayer martes presentaba sus resultados con un impacto de 1.100 millones de dólares por los aranceles y esperaba además que el impacto empeore en el tercer trimestre.
Stellantis, por su parte, lo que decía es que espera un mayor impacto de los aranceles estadounidenses sobre las importaciones de vehículos y autopartes en la segunda mitad del año, que informando que los aranceles ya le han costado 352 millones de dólares hasta el momento, y ha reducido envíos de vehículos y ha recortado parte de la producción. En mayo, la misma asociación criticaba el acuerdo comercial entre Trump y Gran Bretaña, donde los fabricantes automovilísticos recibirán una cuota de 100.000 coches al año que podrán enviar a Estados Unidos con un arancel del 10%, casi el total que Gran Bretaña exportó el año pasado. Denuncia el sector automovilístico y el análisis, la letra pequeña, está en por qué ese trato con el gobierno de Tokio. Javier Porras Belarra, profesor de Derecho de la Unión Europea, Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la ONED, explicaba por qué ha defendido el trato con Tokio. Viendo la deriva en relaciones comerciales que estaba llevando en los últimos meses, pues necesitaba desde luego presentar alguna alianza o por lo menos algún acuerdo que diese estabilidad a la economía norteamericana, y en este caso parece que el socio natural para Estados Unidos era Japón, aunque aún seguimos esperando en la Unión Europea que podamos llegar también a algún tipo de acuerdo o por lo menos de estabilidad. Bueno, tenemos ganadores y perdedores de ese acuerdo comercial Estados Unidos-Japón, y estamos a la espera de que Estados Unidos cierre acuerdos en las próximas horas con algunos otros países, Corea del Sur en el punto de mira, y sobre todo con la Unión Europea. Este es uno de los grandes asuntos del día. El otro gran asunto es Iberdrola. ¿Por qué? Por dos motivos. Porque ha publicado resultados, bate récord de resultados tras ganar 3.562 millones de euros, un 20% más en el semestre, y porque ha anunciado una ampliación de capital de 5.000 millones de euros con el objetivo de acelerar su expansión en redes. Me acompaña Ángel Pérez, que es analista de Renta 4. Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Oye, primero, la ampliación de capital. ¿Sorprendido? ¿Para qué este dinero? ¿Qué te parece el porcentaje? ¿Qué sabemos de cómo lo va a hacer? Bueno, pues sí, la verdad es que ha sido una sorpresa en el mercado, ¿no? Yo creo que nadie tenía previsto que pudiesen hacer este tipo de operación en el corto plazo. Pero bueno, el motivo es, digamos, positivo, ¿no? Porque van a ampliar aproximadamente por un 5% del capital total del grupo, para acelerar su volumen de inversión anual y así lograr unas inversiones hasta 2031 en Estados Unidos y en Reino Unido en el negocio de redes, pues que puedan superar los 55.000 millones. Además de que inviertes mucho más, los retornos que se obtienen por esta vía son muy altos, ¿no? Estamos hablando de retornos medios previstos pues en torno del 9,5%, lo que lleva a que, aunque hagas ampliación de capital, en BPA sea atractivo para los accionistas de Iberdrola, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un buen motivo para ampliar capital, porque es para acelerar el crecimiento y bueno, pues de momento la cotización sigue suspendida a la espera de que se cierre todo el proceso. Vamos a ver con qué descuento se hace, pero bueno, creemos que podría estar rondando el 5% y que la cotización se ajuste a dicho precio, pero bueno, entendemos que es un motivo, una oportunidad para incrementar posiciones en un valor que ya digo, pues tiene unas perspectivas de crecimiento muy sólidas, con unos retornos muy potentes. Es una ampliación de capital dirigida solo a inversores cualificados. La determinación del número definitivo de acciones nuevas y el precio de emisión se fijará en el proceso de prospección de la demanda, y tiene todo el sentido en ese proceso de expansión internacional de Iberdrola. Tiene todo el sentido este crecimiento y también esta operación. Sí, como decía, creemos que sí. Al final, pues poder invertir a unos retornos en un negocio con una altísima visibilidad del 9,5% en media, pues hay pocas compañías en el sector que puedan hacerlo, ¿no? Entonces, ya digo, además, esto provoca que sea atractivo a nivel de beneficio por acción para los accionistas, con lo cual, pues es un buen movimiento. Ahí el principal foco, Estados Unidos, pero sobre todo Reino Unido, ¿no? Es donde va a volcar la mayor parte de la inversión. Sí, sería parecido, ¿no? La inversión que se prevé en ambas geografías.
han detallado un poco cómo puede ser este nivel de inversión y es verdad que al final esto lo que a priori puede llevar es a multiplicar casi por 2, ¿no? La base de activos regulados, ¿no? En Estados Unidos, pues hablando que podrían invertir en torno a 30.000 millones y en Reino Unido unos 35.000, con todo lo que ya tenían previsto adicionalmente. Entonces esto hará que estas dos geografías pasen a ser las que más peso tengan en el negocio de redes, ¿no? En detrimento sobre todo de España, que la inversión pues podría estar en torno a los 10.000 millones aproximadamente, pero claro, pasaría de pasar el 18% de los activos regulados a pesar el 10%. Sin embargo, Reino Unido pasaría a estar entre el 35 y el 40 y Estados Unidos entre el 30 y el 35. Es verdad que en España pues los retornos son bastante inferiores a lo que podrían obtener en estos dos países que mencionamos y que, bueno, al final aquí tenemos un cap a la inversión que limita la posibilidad de que las compañías inviertan por encima de estos niveles, ¿no? Hoy además Iberdrola ha presentado sus resultados, cuentas récords. ¿Con qué te quedas de esos números? Bueno, los resultados han sido bastante buenos, ¿no? Sobre todo en la parte de redes, ¿no? Aparte del crecimiento que puede tener en Reino Unido y en Estados Unidos, son los dos segmentos que más se están tirando de la cuenta de resultados. En Reino Unido al final se está consolidando NW, que es la reciente adquisición que hicieron allí en este país, se está consolidando un trimestre completo, como decimos, y luego en Estados Unidos pues se está viendo un reconocimiento de costes incurridos en años anteriores, además de que la base de activos también se incrementa. Entonces, bueno, Brasil también funciona bien, está recogiendo una mayor inflación, que esto es positivo para los retornos que obtienen en este país, y luego pues en España hay algún efecto extraordinario de retribución de años anteriores que les lleva a hacer un ajuste positivo, ¿no? Entonces sí que es verdad que en el segmento de producción y clientes se ve un deterioro fuerte con respecto a lo que se publicó el año pasado. Hay que tener en cuenta que el año pasado estaban recogiendo la plusvalía de la venta de los activos en México, eso es muy significativo, y luego que en comercialización en comercialización en España hubo efectos extraordinarios positivos también. Entonces, bueno, hay distintos efectos, pues que la producción eólica, por ejemplo, ha mejorado en algunas geografías en este año. Luego es verdad que se desconsolida East Anglia 3, ¿no? que han vendido 50%, y esto en EBITDA pues al final te lleva a contener un poco, pero en nivel de beneficio neto, que es lo que nos ha llevado o ha llevado resultados a que nos sorprendan positivamente en la parte de beneficio neto, es que tiene un positivo neto, digamos, en la parte de East Anglia, ¿no? Es verdad que se compensará parcialmente, previsiblemente en el siguiente trimestre, pero bueno, ahora ya digo, los resultados y beneficio neto se ha situado algo por encima y es consecuencia de estos extraordinarios, ¿no? Entonces, bueno, la deuda neta lo que se ve es que está bastante contenida, ¿no? Al final crece menos de un 2%, mejora nuestra perspectiva ligeramente y bueno, eso es que el flujo de caja está creciendo, el flujo de caja operativo está creciendo a niveles del 15%, con lo cual la muestra de la solidez de este negocio, y la inversión crece un 7%, con lo cual, pese a que tú incrementas inversión, pues el flujo de caja, y luego ha habido pues ventas de activos y demás, la desconsolidación de East Anglia, que juegan a favor, ¿no? de que la deuda pues se sitúa en esos niveles contenidos que decimos. Pues muchísimas gracias, Ángel Pérez, desde Renta 4, por este análisis. Yo creo que es una de las noticias del día y va a dar mucho que hablar y mucho que analizar y hurgar. Pero creo que tenemos los grandes titulares y sobre todo lo más importante de esta operación para que la entiendan los oyentes y los inversores. Muchísimas gracias. Que tengas un buen verano, Ángel. Gracias por atendernos. Un placer. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad.
agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón. Grupo Loreto Mutua, expertos en fondos de pensiones y de inversión, le ofrece este espacio. Diez y 25. Hoy ponemos el foco en el ahorro a largo plazo, ahorro pensando en la jubilación, ahorro que hoy deberían empezar a hacer los jóvenes, los más jóvenes, esos que empiezan a dar sus primeros pasos en el mercado laboral. Se los decimos los más mayores, pero lo dice también pues numerosos estudios desde el Banco de España, desde FEDEA. Uno de los últimos en sumarse ha sido la Fundación BBVA, que dice que los jóvenes de hoy tendrán que jubilarse a los 71 y yo añadiría la coletilla y quizás un poco más allá. Me acompaña Ana González Palacios. Ana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Que es directora del Departamento Legal del Grupo Loreto Mutua. Yo esto se lo digo a mi hija y mi hija me dice, exageras, anda ya, no hagas dramas. Realmente la situación es complicada, el mercado laboral ha cambiado y el mercado, la hucha de las pensiones públicas cada vez es más pequeña. Sí, la verdad que sí. Buenos días. Este último informe que salió, que bueno, es un poco, puede ser un poco incluso alarmista, ¿no? Porque decir que van a tener que jubilarse a los 71 años, si lees un poco la letra pequeña, se está refiriendo a 71 años en el año 2065 y sobre unas bases de cálculo que hace la Fundación, pero que realmente en ningún proyecto legislativo ni en ninguna norma está previsto esto, ¿no? Lo que sí que es cierto, que no podemos ignorar, y lo hemos dicho muchas veces y constantemente está saliendo información sobre ello, es que el sistema, siendo robusto, es, tal y como está diseñado, insostenible. Y nosotros venimos advirtiendo desde hace muchísimo tiempo, nosotros y todo el sector de las pensiones, ¿no? Que va a ser muy difícil que en los próximos años se pueda mantener las tasas de sustitución que actualmente hay, que alcanzan casi el 80% del último salario percibido, porque al final no es un único problema el que tiene el sistema de pensiones, son muchos. Tenemos nosotros, la generación del baby boom, los nacidos entre el 58 y el 75, que estamos incorporándonos masivamente ya a ser pensionistas, ¿no? Ya empezamos a generar pensiones con unas cotizaciones más altas que las de nuestros padres. Tenemos una esperanza de vida que es una noticia estupenda, cada vez mayor, pero claro, eso alarga el cobro de las pensiones. Hoy día, según los datos del INE, una persona que hoy tiene 65 años y se jubila, tiene 24 años de esperanza de vida si es una mujer y 20 si es un hombre. Todos esos años son de cobro de pensión, de pensiones que no son pequeñas. Además, se ha extendido muchísimo la cobertura de las pensiones. Hay mucha pensión mínima, se han subido las mínimas, se han extendido a determinados colectivos y, en fin, al final esto supone un gasto enorme para el Estado que va con cargo a deuda y que hace que sea insostenible. De manera que en los próximos años, según algunos informes, la OCDE, por ejemplo, en su último informe sobre pensiones, advierte que para 2060 la tasa de sustitución podría ser en torno al 50%. Es bajísima. Es una tasa de sustitución que tienen los países anglosajones, que son sistemas asistenciales los públicos. Entonces vamos a ese escenario, ¿no? Entonces hay que tener un poco de previsión al margen de la pública. Vale, hay que tener previsión, pero ¿cómo? ¿A través de qué herramientas, de qué vehículos podemos nosotros empezar a ahorrar pensando en esa jubilación? Bueno, en España tradicionalmente el pisito, el fondo lo que heredo, tal. Tenemos que ir un poco más allá e intentar tener un poco de formación financiera y pensar que existen productos específicos
para complementar las pensiones públicas. No son muchos, no tienen muchísimos beneficios, pero están exclusivamente diseñados para eso. Y lo importante cuando piensas en el ahorro para la jubilación es ser consistente en el ahorro y ir poco a poco ingresando cantidades. Entonces, bueno, tenemos lo que nosotros llamamos Pilar 2, que es el de empleo, que son los planes de pensiones de empleo. Ahora también se han extendido para los autónomos que no tenían. Tenemos los planes de previsión social empresarial, las mutualidades de previsión social de carácter empresarial, que funcionan un poco como un plan de empleo, como Loreto Mutua es una de ellas. Y luego tenemos los sistemas individuales, son los planes de pensiones individuales y los planes de previsión asegurados, ¿no? Entonces, tenemos una gama de productos que tiene ciertas ventajas fiscales y que deberíamos aprovechar y no quita para que tengamos además el piso y cualquier otra inversión, ¿no? Pero tenemos que ser muy conscientes en que tenemos que invertir sistemáticamente lo que podamos en este tipo de productos. ¿En qué tenemos que fijarnos a la hora de invertir en este tipo de productos? Este tipo de productos lo que les hace un poco más atractivos es que son de los pocos productos que tienen todavía algún beneficio fiscal. Entonces, están limitadas las aportaciones, pero se reducen las aportaciones de la base imponible del IRPF. En los productos individuales hasta 1.500 euros y en los productos del sistema de empleo se puede ampliar esta reducción hasta 8.500 euros más por aportaciones de empresa y aportaciones de trabajador. Y luego hay algunos flecos de beneficio fiscal, digamos, que son 5.000 euros más si se aporta un seguro de dependencia, 1.000 euros más si se aporta en favor del cónyuge que tenga ingresos inferiores a 8.000 euros anuales, 24.250 euros si se trata de una persona con minusvalía. En fin, son productos que tienen este tipo de ventaja, ¿no? La segunda cosa en la que deberíamos fijarnos es en las comisiones. Las comisiones son importantísimas en este tipo de productos, el tener una diferencia de un punto en la comisión. Mira, por ejemplo, nosotros en Loreto Óptima, que es nuestro plan de pensiones individual, tenemos una comisión de gestión del 0,30. La diferencia entre una comisión del 0,30 y una comisión del 1,30 puede llegar a ser un 20% de la pensión en 30 años, en 35 años. Entonces, las comisiones son importantísimas. Y luego, la rentabilidad. Hay que mirar no la rentabilidad última, no la del día, hay que mirar la rentabilidad histórica. Tiene que haber una consistencia en la rentabilidad, tiene que no haber picos en esa curva y tener una gestión continuada y consistente en el tiempo y que no haya sustos. Grupo Loreto tiene ya 50 años. ¿Qué os diferencia? ¿Qué tienen vuestros productos que no tengan otros? Bueno, Grupo Loreto somos expertos en gestionar pensiones. Gestionamos más de 1.300 millones en pensiones. Tenemos más de 30.000 clientes en total en el grupo. Tenemos además una gestora de instituciones de inversión colectiva que gestiona fondos de inversión y en total el patrimonio del grupo está por encima de los 1.600 millones. En fin, tenemos una experiencia de 50 años en la gestión de estos productos y lo que nos diferencia es un poco esa experiencia, esa profesionalización, esa consistencia en la rentabilidad. Tenemos una histórica desde el año 2001 que pasamos al sistema de capitalización individual de un 4,64 me parece, por ciento, y hemos pasado por todos los escenarios posibles y hemos salido, en algunas ocasiones nos ha podido tocar, pero no nos han tocado los grandes, ni Madoff, ni Lehman, ni la inmobiliaria nos ha tocado de lleno. En fin, hemos salido bastante bien de todas las crisis por una gestión muy
muy consistente en el tiempo. Hombre, porque habéis puesto mucho el foco en lo que sabéis hacer, que son planes de pensiones y siempre con el control del riesgo y siempre inversiones a largo plazo. Y objetivo mantener el patrimonio ante todo. Claro, y inversiones muy a largo plazo y bueno, y al final, pues una gestión muy, muy profesionalizada y muy dirigida también. Otra cosa que nos diferencia, es el acompañamiento del cliente. Nosotros, el que entra a formar parte de algún producto de Loreto es como un poco familia. Y entonces, pues conocemos a muchísimos mutualistas, todos tienen acceso a todos los niveles en la empresa y se les hace, pues un acompañamiento, un estudio de su situación, de su fiscalidad, de lo que es mejor para ellos a la hora del cobro, en fin. Decías que es muy importante la consistencia a la hora de elegir un determinado vehículo, un determinado producto, que no fijarse solo en la rentabilidad del año pasado, la rentabilidad de 2022, que fue un año muy malo, la rentabilidad del COVID, que fue muy malo, sino la consistencia a lo largo de mucho tiempo, el haber sido capaz de resistir los distintos envites que da la economía. Hablando de rentabilidades, ¿qué le estáis ofreciendo de rentabilidad a vuestros clientes? Bueno, las rentabilidades, después de unos años últimos que hemos tenido un poco más con más dificultad, ¿no? por todo el entorno y demás, este año la verdad es que está siendo un año muy bueno en rentabilidades. En los planes de pensiones este año en Loreto Óptima tenemos, a día de hoy creo que era un 6,20, en el de empresas un 5,50 y algo. Van muy bien, y las históricas, estamos entre un 3, un 4% en los dos productos estos de pensiones. La mutualidad, que es un producto más de seguro y que no tiene un valor liquidativo diario y tal, tiene una rentabilidad histórica, como decía antes, desde 2001 del 4,64, y la del último año ha sido un 4,74, si no me equivoco. Entonces, pues son rentabilidades. Aquí en este tipo de productos nadie va a forrarse, lo que va es a tener una hucha que se va llenando. La certidumbre para tu ahorro del futuro. Efectivamente. Entonces, son productos relativamente ilíquidos, en los que hay que tener paciencia y hay que llegar a la situación que permite los cobros. Oye, después de todo esto que me has dicho, dame 3 ideas que yo me lleve para cuando esté en el tumbing en la playa y que piense, voy a ordenar mi vida. Qué poco nos queda para eso. Voy a ordenar, voy a resetear, a ordenarme y a pensar tranquilamente. 3 ideas que me me tienen que acompañar. Pues mira, si no tienes un producto de estos, ya puedes empezar a pensar en contratarlo. Ingresar en él todo lo que puedas, ¿no? Hay unos ciertos límites, en el individual son 1.500 y, como decía, en el de empleo es un máximo de 10.000 en total, pero poco a poco hay que ir haciendo hucha ahí, ¿no? Las personas que están en una empresa que no tienen planes de pensiones de empleo tienen que demandarlo a sus empresas, porque al final para las empresas también es una manera de fidelizar y al final de dar una mayor mayor salario a los trabajadores, ¿no? Y al final esto se trata de tener claro que no vas a tener una pensión enorme con un plan de pensiones, pero sí vas a poder complementar lo que te deje la pensión pública y mantener tu nivel de vida que tenías durante la vida activa, que es lo importante, ¿no? Que no haya mucha diferencia. Pues Ana González Palacios, desde el Grupo Loreto Mutua, ¿cuánto te queda para las vacaciones, para ese tumbín? Pues espero que poquito, y pensaré en meter algo más en los planes de pensiones durante mi estancia en la playa. Yo intento ser prudente, ahorradora, se lo enseño a mis hijos y hay que hacer poquito a poquito, pizquita a pizquita. Son productos que las aportaciones son bastante flexibles, no tiene por qué ser unas cantidades fijas, pues aportar lo que puedas cuando puedas, y cuando no puedas lo suspendes y no pasa absolutamente nada, pero las rentabilidades se van acumulando y es muy interesante. Hay que ser provisor de cara al futuro. Desde luego. Pues Ana, muchísimas gracias, cuídate mucho, que descanses este verano y un abrazo fuerte a todo el equipo. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Gracias. Grupo Loreto Mutua, expertos en fondos de pensiones y de inversión, le ha ofrecido este espacio.
Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Atención, amantes del vino, la música y los pueblos. Este sábado 26 de julio, Peñafiel se transforma en el epicentro de la fiesta. Celebramos 25 años del Museo del Vino y lo hacemos a lo grande. Prepárate para catas que despiertan tus sentidos, un mercado artesanal y un conciertazo gratuito con la increíble Vico. Sí, Vico en directo en la Plaza del Coso a las 11 de la noche. ¿Dónde? En Peñafiel. ¿Cuándo? Este sábado. Más info en redes sociales del Ayuntamiento de Peñafiel y la Diputación de Valladolid. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Consultorio de fondos. Las gestoras de fondos activos están lanzando fondos cotizados en bolsa, ETF activos a un ritmo récord este año, esperando con ello aprovechar el creciente interés de los inversores en versiones de estos vehículos de bajo coste que asumen mayor riesgo que los productos estándar de seguimiento de índices. Según Morningstar, este año se han lanzado en Estados Unidos y en Europa el doble de ETFs activos de Active ETFs que buscan generar ingresos alejándose de las ponderaciones de los índices que de ETFs pasivos indexados. Datos de Bloomberg muestran que en la actualidad hay más ETF activos que pasivos en Estados Unidos. Vamos a explicarles qué son estos Active ETFs y vamos a ver si pueden ser una alternativa interesante para aquellos ahorradores que quieren aprovechar el mejor de los dos mundos, el de la gestión activa y la gestión indexada. Me acompaña Alberto Loza, que es responsable de selección de productos de Northwell Capital. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Susana, muy buenos días. Bueno, este tipo de fondos supera ya en número a los pasivos en Estados Unidos, los llamados Active ETFs, y suponen un gran cambio para la industria de 17 billones de dólares. ¿Qué opinión tienes tú de los Active ETFs? Y explícanos en qué consisten. Bueno, yo creo que hay una aclaración primero. Están saliendo muchos ETFs activos que mencionas. Y probablemente en número, tú tienes el dato y si lo has mirado seguro que es correcto, el número de ETFs activos ya supera de ETFs tradicionales que simplemente replicaban un índice, pero el volumen gestionado es mucho mayor de momento el de los ETFs tradicionales, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora hay inversores que están buscando nuevas ideas, jugarlo de diferente forma, intentar aunar las virtudes de los dos mundos, el de la gestión activa y el de la gestión indexada pasiva, y estos ETFs activos que lo que hacen es intentar replicar en algunos casos estrategias activas que ya tienen las gestoras en formato fondo y que en caso de ser posible por la liquidez del activo lo convierten en ETF. Luego estos ETFs activos tienen otra serie de variaciones sobre los índices clásicos, ¿no? Algunos lo que hacen es variar el peso de las compañías. Por ejemplo, se está poniendo bastante de moda un ETF que en vez de tener el S&P 500 con las 500 compañías con lo que pesan en el índice,
Y ahí encontraríamos que las 6 o 7 principales pesan el 40% del índice, tener un ETF activo que lo que hace es tener las 500 compañías equiponderadas. Las 500 pesan lo mismo, cada una pesa un 0,2%, entonces al final funciona como un índice, pero tiene una diferencia. O sea, funciona como un ETF, lo puedes comprar en cualquier momento, entras, sabes cuál es la composición todo el tiempo, pero tiene una diferencia contra el índice puro, ¿no? Que son las 500 con lo que pesan, aquí las 500 pesan igual. O es un índice del S&P que está, ¿cómo lo diría?, mejorado en la volatilidad y no tiene las 500 compañías, tiene 380, trata de replicártelo con menos volatilidad. Bueno, intentan aportarte diferentes virtudes. De momento está teniendo éxito, es un intento de juntar la gestión pasiva clásica de simplemente replicar un índice con la gestión activa tradicional de un fondo, y veremos qué éxito tiene. De momento, el problema que tiene para los inversores locales aquí es que el inversor persona física no se puede beneficiar de los traspasos, ¿no?, en los ETFs, que sí se puede beneficiar en los fondos. Y además, muchas veces a un inversor persona física no le hace falta comprar un fondo a las 11:27 de la mañana y venderlo al día siguiente a las 16:43 de la tarde. Sus periodos de permanencia deberían ser más largos para ajustarse a los riesgos del producto, y entonces quizás a inversores tradicionales con lo que ya tenemos desarrollado en fondos es suficiente, ¿no? Y luego, dentro de ETFs y gestión activa, ¿cómo encuentras un fondo de gestión activa bueno? Porque luego, o sea, dicen que muy poquitos baten de forma consistente en el largo plazo a los índices, y sin embargo tú sí que pagas unas comisiones más elevadas con los ETFs. O sea, ¿cómo encontrar un fondo de gestión activa bueno de verdad? Que no sea un camuflaje, Bueno, lo primero que habría que definir es qué llamamos un fondo de gestión activa, ¿no? Si realmente un fondo de gestión activa es aquel que toma decisiones que nos ha explicado primero en su folleto, en su reglamento, por qué se va a guiar, y que realmente no se parece a un índice, tiene un tracking error más alto, tiene un active share, que es el número de posiciones tuyas que varían, el porcentaje de posiciones que varían con el índice, un active share elevado, un tracking error elevado, y a lo largo del tiempo me aporta o mayor rentabilidad o menor volatilidad, eso sería un fondo activo. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces incluso en las propias números que nos saca Morningstar o que nos saca Bloomberg o que nos sacan diferentes entidades, ¿no? Dentro de los fondos activos tenemos camuflados fondos, generalmente de bancos, de aseguradoras, de entidades que no quieren tener en sus carteras algo que les diferencie mucho del índice por el miedo a que esa diferencia sea negativa, y quieren estar en el montón. Y todos estos nos cobran precios de fondos activos cuando realmente no lo son. Son unos fondos que se parecen bastante a su índice de referencia, ¿no? Si quitáramos todos estos de las ecuaciones, quitáramos todos los fondos que hacen los bancos, las aseguradoras, en España y en el resto del mundo, no estoy hablando únicamente de un caso español, ¿no? Resulta que el porcentaje de fondos activos que superan a los índices varía sustancialmente. Ahora estamos pensando que en equity igual lo superan a algunos índices un 20% de los fondos activos, de la otra forma igual nos saldría un 50 o un 55% de los fondos activos que superan a los índices, porque los que nos hacían salir muy mal en esta comparativa eran todos estos fondos que nunca jamás habían intentado vencer a un índice ni superarle, y lo que nos hacían era cobrar bastante más que los ETFs, ¿no? Por lo tanto, en nuestra parte, tener clara cuál es la filosofía de inversión y analizar de verdad sus posiciones, sus tracking error y sus active shares, ¿no? Voy a ir con los oyentes 609 22 47 16 o, si lo prefiere, 91533 18 51. Estamos en pleno consultorio de fondos y mira, Carlos escribe a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Dice: buenos días, ¿es mejor renta fija emergente o high yield europeo o high yield global? Gracias. Difícil respuesta. Depende de la cartera que tenga Carlos, nuestro oyente, igual debería tener las dos cosas, ¿no? ¿Qué pasa con la deuda emergente? Pues los emergentes han hecho sus deberes en cuanto a política monetaria, los hicieron muy bien y a tiempo, y encima ahora les está viniendo bien la debilidad del dólar. Sus compañías han mejorado
y sus gobiernos son más creíbles. Por lo tanto, los bonos emergentes nos dan una seguridad y tienen una calidad superior a la que tenían antes y siguen manteniendo unas yields atractivas. Luego entendemos que en muchas carteras algo de deuda emergente hay que tener, ¿no? Probablemente en porcentaje más alto en deuda emergente en moneda fuerte, para no tener el riesgo de la moneda local en porcentajes significativos, pero ahí hay opciones muy interesantes como el principal Finisterre Unconstrained, que sería una grandísima opción, o el DEPAM Sustainable Emerging Market Bond, o algunas otras opciones verdaderamente buenas. Pero en high yield también nos encontramos grandes oportunidades. Es verdad que nosotros estamos más favorables o mejor posicionados hacia el high yield de corta duración. Entonces, tanto high yield de corta duración europeo como americano como global, también nos parece que es una opción interesante. Perdemos un poco de yield, un poco de rendimiento con respecto al high yield con duración, pero a la vez ganamos mucha visibilidad, ¿no? Entonces, tanto deuda emergente, sobre todo en moneda fuerte, o por lo menos mezclada, no todo local, como high yield de corta duración, yo lo tendría en cartera. Y en high yield de corta duración, pues por ejemplo, una gran opción es el de Bank of New York Mellon Global Short Dated High Yield, ¿no? Vale. Mira, más consultas a través del WhatsApp 609 22 47 16. Dice, sector salud lleva mal meses. Parece que está empezando a cambiar. ¿Es momento de ir entrando alguna idea de inversión? Y si en Estados Unidos cubrimos divisa o no. Jesús de Santander. Bueno, mezcla dos cosas a la vez, ¿no? El tema de la divisa, que es independiente a si es sector salud o no, que lo podemos comentar ahora al final, y luego el tema del sector salud. Es verdad que el sector salud tiene diferentes incógnitas encima de la mesa. Tenemos un consejero de Sanidad en Estados Unidos que es antivacunas y que parece reacio a aceptar ciertos acuerdos científicos por todos aceptados, y eso nos genera ciertas dudas. Y además los planes de Trump de reducciones de gastos, de nuevas ideas a hacer con el Medicare y Medicaid, pues bueno, ahí genera ciertas dudas sobre cómo va a evolucionar los precios y los beneficios de las empresas de salud. Dicho esto, en la salud lo separaríamos ahora mismo en tres subsectores, ¿no? Las farmacéuticas clásicas, que están más imbuidas por estas dudas, las biotecnológicas, que también tienen ciertas dudas porque al final acaban desarrollando medicamentos, y luego las empresas de tecnología médica, las MedTech, que probablemente sea el subsector que mejores perspectivas tenga en estos momentos, ¿no? Que estas máquinas, las máquinas que todos conocemos, sobre todo pues la Da Vinci, que hemos oído hablar muchas veces, que son estos robots que te operan mientras un cirujano lo está controlando, y que hemos tenido casos de operar a 1000 kilómetros de distancia el cirujano con donde está el paciente junto con la máquina. Todas estas tienen unas perspectivas interesantes de crecimiento y de beneficios futuros. Y ahí, por darle una idea a Jesús, el Bellevue MedTech and Services podría ser una opción. ¿Cubrir o no cubrir? Pues cubrir o no cubrir va a depender de si la operación es más táctica, más estratégica, más a corto, más a largo, y si es renta fija o variable. Renta fija siempre. Vale. Renta fija siempre no podemos dejar la divisa abierta. Es que la divisa es un riesgo tan grande comparado con los riesgos que tiene la renta fija, que estamos cambiando el activo. Vale. Si antes hablábamos de high yield de corta duración, pues si me compro un high yield de corta duración en dólares, estoy buscando que sea de corta duración para disminuir riesgos, que sean las mejores compañías dentro de high yield, luego, pero dejo el dólar abierto, pues es que ahí he montado un pan como unas tortas. Entonces, en renta fija, en principio, siempre cubierta. Siempre. Salvo una cosa muy puntual, muy pequeñita y de algo muy específico, pero en general siempre cubierto. En renta variable, pues ya las cosas cambian, ¿no? Dependerá en una parte de cuánto dólar tenga ya en cartera. Si ya tiene un 15, un 20, un 30% de dólar, pues igual no tiene que tener más. Pero aquí entran dos factores a jugar, ¿no? Por una parte es cuánto tiempo va a mantener la inversión. ¿La va a tener 5 años? En 5 años yo no sé dónde va a estar el dólar dentro de 5 años. Y lo que sé es que si me cubro el dólar durante 5 años, me gasto un dinero 5 años. Eso que me ahorro y que me deja todavía un margen para que el dólar se haya movido. Porque si resulta que está dentro de 5 años en el mismo punto que ahora, me ahorro las comisiones de cobertura de 5 años, pues un 2% más que gano cada año, ¿no? Que eso, una vez que lo vas juntando el 2% de un año con el siguiente, es diferencia, ¿no? Y la otra parte es que en el equity, en las compañías,
la evolución del dólar también marca sus beneficios, ¿no? A veces, con un dólar más débil, puede haber empresas que están ganando más dinero, ¿no? Con lo cual, no tengo por qué cubrirlo porque ellos ya tienen una cobertura interna o porque están trayendo dinero que han ganado en Europa, lo llevan a Estados Unidos y ahora les entran mucho más dólares o porque están aprovechando para exportar más. Bueno, dependerá del momento de la compañía, ¿no? Con lo cual, inversor a largo plazo, renta variable, tener una parte en dólar es razonable. Vale. Dice, invertir en tecnología esperando que las grandes presenten buenos resultados. ¿Me recomienda algún fondo de inversión? A ver, tecnología, sí. Pero tecnología es un sector transversal, está en todos. Sabes que nosotros, todo el mundo separa el MSCI World en 11 sectores y la tecnología está en todos. Nadie compra salud que no sea tecnológica, nadie compra industria que no esté a la última, nadie hace nada de todo esto, ¿no? Luego, tecnología tiene que estar presente en todo. Dicho esto, lo que deberían hacer los inversores es analizar si su cartera, cuál es el peso que tiene en tecnología por los fondos que tenga ya de renta variable globales, y compensar eso porque probablemente la tecnología siga siendo el motor de muchas cosas. Como hay bastante riesgo en la concentración de compañías, nosotros preferimos fondos como el Fidelity World Technology o puede ser el Blue Box Global Technology, menos concentrado en estas 7 magníficas. Bueno, que nos vamos. Alberto Loza, desde Norwell Capital. Gracias por acompañarnos toda esta temporada, gracias por el día de hoy, cuídate mucho y felices vacaciones. Hablamos a la vuelta. Igualmente, adiós. hasta pronto. Chao. Un abrazo. Y nos vamos, ponemos el punto final a esta edición de miércoles. Hasta mañana. Adiós. Llega la Semana del Deporte a las rebajas del Corte Inglés. Del 17 al 23 de julio descubre hasta un 50% de descuento en una selección de textil y calzado de grandes marcas de deporte, como por ejemplo Nike, Adidas, Under Armour, Boomerang, New Balance, Puma, Converse, Mountain Pro, ASIC y Bull Pedal. Estas marcas te están esperando con todo lo mejor para que tu entrenamiento sea perfecto. ¿Te animas? Pues consigue todos los objetivos deportivos que te hayas propuesto y llega más lejos que nunca. Sudaderas, camisetas técnicas, pantalones deportivos, zapatillas adaptadas a tus movimientos. No importa cuál sea el deporte que practiques. En la Semana del Deporte del Corte Inglés encontrarás justo lo que necesitas y descubrirás la manera de mantener tu motivación siempre en lo más alto. Te gustará tanto que querrás vestir de deporte siempre que puedas. Recuerda, Semana del Deporte en las rebajas del Corte Inglés con hasta un 50% de descuento en una selección de textil y calzado deportivo. No te la pierdas, del 17 al 23 de julio, en tienda, en la web y también en la app del Corte Inglés. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Ryanair es una empresa fundada por el empresario irlandés Tony Ryan en 1985. Es la aerolínea más grande de Irlanda y la que más vuelos hace por Europa, con más de 2.000 rutas. La compañía vivió su gran expansión en 1997, cuando en abril de este mismo año la Unión Europea eliminó las últimas restricciones en la liberalización del transporte aéreo, similar a la desregulación en Estados Unidos. Otra de las claves fue que en el año 2000, en pleno boom de las redes, Ryanair puso a la venta billetes en su página web, reduciendo enormemente sus costes.
La compañía siempre ha estado rodeada de polémicas por su política de equipajes de mano y de reservas de asientos, pero el mayor deseo de su CEO, Michael O'Leary, nunca se ha hecho realidad. En 2012, en una entrevista para The Late Late Show, el CEO de Ryanair confesó la que hasta la fecha es su idea más revolucionaria: asientos de pie. Ante la incredulidad del entrevistador, el director ejecutivo aseguraba que era una forma muy segura de viajar y que gracias a esto podría poner billetes a €1. Las agencias de aviación siempre se han mostrado bastante escépticas con esta idea. Son las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. Por sorpresa ha cogido al mercado la ampliación de capital anunciada por Iberdrola, una ampliación de capital de 5.000 millones de euros para acelerar su expansión en redes. Ángel Pérez, de Renta 4 Banco. Bueno, pues sí, la verdad es que ha sido una sorpresa en el mercado, ¿no? Yo creo que nadie tenía previsto que pudiesen hacer este tipo de operación en el corto plazo, pero bueno, el motivo es, digamos, positivo, ¿no? Porque van a ampliar aproximadamente por un 5% del capital total del grupo para acelerar su volumen de inversión anual y así lograr unas inversiones hasta 2031 en Estados Unidos y en Reino Unido en el negocio de redes, pues que puedan superar los 55.000 millones, además. Tras la noticia, las acciones de Iberdrola han sido suspendidas de cotización, todo ello en el día en el que ha anunciado que ganó 3.562 millones de euros en el primer semestre del año, casi un 14% menos que en el mismo periodo del año anterior. La eléctrica también ha comunicado que tuvo un impacto negativo de 135 millones de euros por el apagón. Sobre la mesa este miércoles, además, las cuentas de Naturgy, y el grupo ganará este año 2.000 millones más de lo que tenía previsto para 2027 y dará ya un dividendo de 1,9 euros por acción, su objetivo para dentro de 2 años. Juan José del Valle, analista de Activo Trade. Desde luego, por valoración, se encuentra con una gran ventaja frente a la competencia y también por el superdividendo que paga. Comentaba antes, Iberdrola un dividendo cercano al 4%, Naturgy va cercano al 7% al año, con una prima cercana al 50% en relación a la competencia, si miramos Iberdrola, Endesa o EDP a modo de ejemplo. Buenas cuentas también de la gasista, a pesar de la toma de beneficios en la apertura. Creo que es una buena oportunidad también, sobre todo, no ya, Susana, por la compañía en particular, sino por el contexto de mercado en el que nos encontramos.